incluso tuvimos que firmar un contrato y hacerle incluso algunos pagos que tienen que ver con investigación y la caracterización. ¿Por qué razón? Simple y llanamente porque la República Dominicana nunca había tenido experiencia ni en investigación ni en procesamiento de tierras raras. En esta entrega nos visita Antonio Almonte, político e ingeniero nuclear, fundador del Partido Revolucionario Moderno y miembro de su dirección ejecutiva. Con un máster en física nuclear por la Universidad de Surrey, Gran Bretaña, y otro en ingeniería nuclear por el Instituto de Estudios Nucleares de España, fue ministro de Energía y Minas y actualmente es el cónsul general de la República Dominicana en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Todo un placer personal y periodístico recibir en McKinney a este hijo orgulloso de la comunidad de Villamella. Bienvenido, Antonio Almonte, a McKinney. Buenas, bienvenido, profesor, caramba. Saludos, Pablo. ¿Cómo muy se grato, siente? muy grato aquí estar contigo. Muy agradecido por la invitación. Usted abandonó la energía y las minas para irse al mundo diplomático. La experiencia como cónsul general de Esos Boston en amores, estos... esos amores tan largos Sí, que me han sí. acompañado toda mi vida, difícilmente se olvidan o se abandonan. Pero también uno ha tenido otros amores, la política exterior, las relaciones, y creo que la vida es así, se disfruta mejor en la diversidad. Y la impresión en estos meses, porque es la primera experiencia en ese sentido, a ese Claro, nivel. claro. Entonces ya las relaciones con la comunidad, la política, el rango de ministro es diferente a esto. Sí. Hablemos un poco. Es otro ¿Cómo ha entorno, sido? es otro código. No es lo mismo el código, la formalidad y tipo de responsabilidad, etcétera, y la rutina de un ministro, que en el caso de un consulado. Sin embargo, el tema es que el Consulado General de Boston abarca 6 estados, que es el de Massachusetts, el principal. Exacto. Está el de Maine, un gran estado, el de New Hampshire, está el de Vermont, está el de Rhode Island, y en cierto punto todavía, en gran medida, mucho trabajo también de Connecticut. Entonces, ¿cómo se ve? Se trata de una región, la región de Nueva Inglaterra. Exacto. Es una región muy importante desde el punto de vista general, en términos económico, cultural, académico, etcétera, La élite académica. Por y ahí. académica y médica, y también de deporte, por qué no decirlo. Pero además es una región donde hay muchos dominicanos. No te puedo decir a ti exactamente, pero hay, según un censo que se hizo en el 2019 por los mismos Estados Unidos, en Boston, en la región, había más de 100,000 dominicanos, pero se estima que ya para el 25 es mucho más. Mucho más. Entonces, tú tienes ciudades como Lawrence, que son esencialmente dominicanos. Casi Banilejas. Ahí, Baní, sí, casi una provincia de Baní. Donde quiera que tú sacas la mano ahí, a quien tú tocas es a un dominicano, una dominicana. Rhode Island también es un estado con una capital como Providence, que tiene muchos dominicanos, es una población muy grande. Hay ya autoridades, representantes, senadores, representantes del estado de Massachusetts, que son dominicanos, hay alcaldes, varios alcaldes, O sea, ha que son avanzado, dominicanos. hablemos de cómo ha avanzado en la comunidad el poder político de una comunidad que tiene un gran poder económico, pero no siempre eso se expresa necesariamente en la parte política. ¿Cómo estamos en la parte política un poco en ese sentido? Estamos avanzados lo que muchas veces la gente percibe. Nosotros tenemos el caso de que en la ciudad de Lawrence, que es una ciudad muy importante, el alcalde es dominicano. En diferentes periodos han sido dominicanos los alcaldes y los concejales del consejo de la alcaldía, todos menos uno son dominicanos. Y en Providence, o sea, en Rhode Island, la vicegobernadora es dominicana, Sabina Matos, oriunda de Barahona. Y hay funcionarios muy importantes en la alcaldía
de Providence. Entonces, así tú encuentras concejales en diferentes otras ciudades y también representantes dominicanos en el estado de Massachusetts, de Boston, de Massachusetts, ¿no? En la ciudad de Boston. De manera que hay una presencia y hay un activismo de dominicanos en el plano político. Y muchos de ellos lo noto muy capaces y muy desarrollados. Hay una segunda, tercera generación, algunos nacidos y criados aquí y otros nacidos y criados allá, pero en el marco de la comunidad dominicana y entonces pues auténticos dominicanos. Exacto, se da mucho esa situación del hijo de dominicanos que nació en los Estados Unidos, pero que es un dominicano 24/7, culturalmente muy dominicano. Ese es se el da caso, mucho este es el caso. allá. Y tienen también el discurso pro-dominicano. Tú sientes el compromiso dominicano. Y ahora yo pude constatarlo en este mes de febrero, que fue un mes bien intenso. Sí, mes de porque la patria, en todas las ciudades hay sociedades culturales dominicanas, movimiento patriótico, y entonces se celebran actividades en honor a la bandera nacional, la bandera dominicana y a las efemérides patrias. Y en ese caso, cuando uno participa, yo tuve que viajar a muchas de esas ciudades, cuando uno participa, escucha los discursos de los representantes, de los políticos dominicanos en esos lugares, y hay mucha conciencia, hay mucho desarrollo político. Y además, he observado también una vocación creciente de que los muchachos, hijos de dominicanos y dominicanas, pues estudian en universidades de Boston. Y hay más estudiantes de lo que uno cree en la Universidad de Boston que son hijos de dominicanos, son hijos dominicanos. Pero eso es importante, pero sabes que el dominicano es como aquella chica de la telefónica. Yo me fui, pero yo no me fui. El dominicano vive allá, pero con el alma, y ahora con estas facilidades de WhatsApp y cosas, a veces manejan más información que uno. A mí me pasa con mis amigos vanilejos en Boston, que conocen más, están más informados de lo que está pasando en Baní que nosotros que estamos todas las semanas metidos. Y a veces sufren más que uno los que están aquí. Y sí, además que tienen esa nostalgia, ¿no? Las trampas caritativas de la nostalgia que decía y cuando García ocurren Márquez. eventos desagradables aquí o algunas cuestiones, pues ellos a veces lo sufren igual o más que uno que está aquí. Y la lucha política dominicana, o sea, ¿cómo se da la política dominicana en Boston? ¿Cómo está la correlación de fuerzas? Porque esa es otra que se vive como si estuvieran aquí. Sí. Yo observé en este mes de febrero en algunos lugares ciertos bolsones de sectarismo político, de choque entre fuerzas políticas dominicanas. Lo observé porque lo sufrí en carne viva. Y lo cito no por asuntos estrictamente personales, sino como un indicio de cómo anda el asunto. Y es que observé que es la única ocasión en que cuando en cierto evento, en cierta ciudad, me tocaba hablar, yo vi cierta reticencia al maestro de ceremonia. Y cuando yo no entendí, entonces después me dicen, es que él es de la oposición, es pro PLD, es PLDista, y entonces digo, bueno, pero esto no, aquí no es un acto de un partido político, esto es un acto de la bandera, pero ya eso es. Y yo pienso que también pasaría lo mismo con actitudes quizás de algunos del PRM con respecto a otra fuerza. Y eso es un poco lamentable, pero no es tan grande. Allá en el consulado, por ejemplo, en el caso mío y de los empleados, no hay ningún tipo de distinción. O sea, yo no sé de qué partido es o no es el que solicita servicio y los servicios que se prestan, sino lo importante es que sean dominicanos. Pero hay cama para tanta gente. En el consulado de Boston no hay el problema que se da, y no sé si se sigue dando en otros consulados, de un exceso de personal, que había a veces más empleados que sillas disponibles. No hay Eso ha mejorado. No hay esa situación. Allá hay una situación bastante equilibrada. Si fuera así lo dijera, pero no hay esa situación. Es una situación bastante equilibrada y por eso usted no ha escuchado nada. No hay ningún problema. Y hay una dinámica incluso muy profesional el consulado en general tiene un muy buen local, está en muy buena ubicación, tiene áreas de trabajo. Y ahora estamos precisamente tratando de introducir
novedades importantes. Yo me he pasado esta semana aquí bastante intensa. Ayer se tenía una reunión con el director de aduanas, gestionando la instalación de una oficina de servicios aduanales, porque quien va a hacer algún proceso de importación-exportación desde Massachusetts tiene que viajar a Nueva York a buscar informaciones y algunos documentos para poder hacer esos procesos desde el Estado, desde, por ejemplo, el puerto que hay en Rhode Island, digamos. Okay. Entonces, estamos gestionando y ya yo está muy de acuerdo en la instalación de una oficina con un par de personas que puedan gestionar eso. ¿Y el proceso de instalar eso es muy largo? No, no hay mucha burocracia. No, porque sobre todo la Dirección de Aduanas tiene la voluntad de hacerlo, el interés. Claro. Y tenemos ya el espacio para que pueda ser alojado una oficina pequeña. Okay. También hicimos lo propio con el Ministerio de Cultura, quien va a reforzar y abrir, digamos, una capacidad de promoción cultural dominicana en Boston. Tuvimos una reunión con Roberto en ese sentido. Hicimos lo mismo con Senasa, una reunión con Jacín para fortalecer. Hay una oficina de Senasa, pero queremos ampliar su capacidad. Claro. Y estuve también en una reunión otro día, la semana pasada, con Milton Morrison, para habilitar en el consulado de Boston una oficina que pueda dar servicio de renovación de licencia de conducir en República Dominicana, como hay en Nueva York y en otros consulados, a los fines de que el dominicano y las dominicanas en el estado de Massachusetts pueda resolver una serie de cuestiones. Y todo eso es perfectamente legal, es un asunto de voluntad política de los dos funcionarios, es un asunto de voluntad política, de preocupación y compromiso. No tiene claro. ningún tipo de, no hay ningún tipo de problema desde el punto de vista legal y de las funciones. Y la correlación de fuerzas políticas allá, por ejemplo, allá en Boston, en los 5 estados, la oposición la encabeza el PLD o la Fuerza del Pueblo. ¿Y cómo está el PRM? ¿Está en desventaja? ¿Está débil? ¿Está fuerte? El PRM es la organización política más fuerte en la región de Nueva Inglaterra, en estos momentos allá entre los partidos. Y obviamente yo diría que la segunda fuerza se disputa entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, porque el PLD tenía una muy buena estructura ya, alguna de las cuales sigue todavía en el PLD. Pero el partido líder en términos políticos dominicano en Nueva Inglaterra es el PRM. El PRM. Bueno, vamos a darle la credibilidad al señor cónsul y miembro fundador. Estoy pensando en invitarte un fin de semana que haga un recorrido conmigo para que lo veas. Bueno, yo debo ir para yo espero que ustedes se esmere, el consulado tiene que esmerarse cualquier servicio a los organizadores del Convite Banilejo. Eso es una línea, profesor. Siempre y cuando me garanticen una docena de mangos, usted puede estar seguro que yo... Yo podría llevarle hasta arepitas de burén y dulce de leche de paya. No, pero déjame decirte que eso es allá es muy esperado. Sí, no solamente por los vanilejos, sino también por el cónsul. Ese convite vanilejo. Pero muy bien. Ya nuestra amiga Altagracia Salazar me ha hablado de eso. Muy bien, eso está muy bien. Pero podríamos continuar en lo de la diplomacia, pero yo no puedo perder la oportunidad de una conversación con Antonio Almonte y no pedir su opinión sobre esta buena nueva que tenemos, ya no es tan nueva, de las tierras raras. ¿Cómo ve Antonio Almonte esta oportunidad? ¿Qué información puede tener? ¿Qué tan beneficioso para el país podría ser esas cosas de las tierras raras? Beneficioso puede ser extraordinario, pero te voy a decir brevemente algunas cosas de eso de la tierra rara. Yo creo que el aporte, uno de los aportes importantes que ha hecho en esa materia el presidente Abinader fue que decidió y comenzó a trabajar el tema de las tierras raras como debió hacerse hace años. Desde hace años, en la República Dominicana corría el rumor de la existencia de tierras raras en la Sierra de Bauruco. Pero también desde hace algunos años, algunos investigadores internacionales extranjeros habían publicado informes y artículos científicos en revistas expertas
sobre la existencia de tierra rara en Pedernales. Pero ningún gobierno se había tomado la preocupación de hacer un estudio que permitiese caracterizar y evaluar la realidad de esos rumores o de esas presunciones. Exacto. Y al mismo tiempo evaluar la factibilidad de explotación económica de la misma, que es al final lo que quiere saber el pueblo dominicano. ¿Existen? Y si existen, ¿cuáles son? Claro. Y si existen y son tales, ¿qué nos significa en términos de potencial riqueza? Y si son rentables la explotación, Son a rentables. veces pasa como con el petróleo. Entonces, hace un poco más de 2 años, Sí. nosotros, desde el Ministerio de Energía y Minas, yo como ministro, en coordinación con el Servicio Geológico Nacional y la Dirección General de Minería, iniciamos ese proceso. Y llegamos a un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que tiene una unidad especialista en geoquímica y en esos temas de tierras raras, encabezada por el doctor Mark Chappell, que es el jefe, el líder científico de esa unidad. Okay. Mark Chappell y su grupo estuvieron aquí en varias ocasiones, se pasaron meses haciendo investigaciones. El presidente, en el informe, un informe básico que nos presentaron, nosotros llevamos a ese distinguido científico y parte de su equipo a hacerle una presentación hace alrededor de 2 años al presidente Luis Abinader al Palacio Nacional. Pero aquello que nosotros vimos, te recordarás aquella reunión medio con mucha discreción que tuvimos sobre esto para un pequeño grupo de periodistas explicarnos esto. Había un proyecto, una investigación a profundidad. No, ya eso tenía más de un año. Aquella Exacto. reunión que tú señalas, ya el trabajo estaba en marcha de hacía mucho más de un año. Y en este tiempo ha habido lo que pasa es que buena noticia. Lo que pasa es, en primer lugar, que yo, por ejemplo, en mi caso de ministro de Energía y Minas, y que era el responsable principal de esos temas, de ese proyecto, y que tuve las instrucciones específicas del presidente de la República de organizar una unidad especializada en el ministerio para ese trabajo, que fue, y designamos al doctor Miguel Díaz, que tiene un doctorado en minería y una gran experiencia como líder de esa unidad junto con otros. El presidente siempre nos dio instrucciones de manejar eso con discreción hasta tener mayor confianza en los datos de eso. Y yo quiero señalar lo siguiente porque es importante. Nosotros llegamos a un acuerdo en esos tiempos con la Dirección General de Aduana para fortalecer en algunos aspectos su laboratorio analítico, para enviar muestras ahí, con inversiones nuestras. Para manejar nosotros la información. Llegamos a un acuerdo con un laboratorio acreditado internacionalmente de Vancouver, Canadá, para enviar algunos tipos de muestras y nos hicieran algunos análisis. Enviamos también análisis a Estados Unidos. Y fue sobre la base de esos procesos y de esos estudios que logramos definir la existencia firme de tierra rara con un enriquecimiento bastante notable. Y cuando el presidente decide hacerlo público frente al secretario de Estado de Estados Unidos es porque tiene muchas evidencias presentadas por especialistas dominicanos y por especialistas extranjeros. 2 años y pico después de la investigación. Más aún, durante mi gestión se inició el proceso de excavaciones, apertura de trincheras, para comenzar a hacer, digamos, los estudios que permitiesen evaluar los recursos de tierra rara existentes en el lugar. Y segundo, después de evaluación de los recursos existentes, en función de métodos y técnicas de minería, entonces evaluar la potencialidad económica. Y en la otra fase que vendría sería la de la factibilidad de explotación comercial, que ya es un tema mucho más complejo, porque una de las cosas que hay que entender es que la industria de tierra rara es una industria muy demandante en términos de inversión económica y en términos tecnológicos, y además en términos ambientales. Por consiguiente, el tema de la extracción de la tierra rara desde el material en el cual se encuentra no es un tema simple,
es un tema sofisticado y complejo desde el punto de vista de la química industrial. Y desde el punto de vista de la contaminación, ¿es peor que una mina de oro, por ejemplo? ¿Qué tan contaminante? Porque en todo hay que buscar un equilibrio. Sí. ¿Qué tan contaminante es esto de las tierras raras? Extraerlas. Depende de los procesos que se utilicen para la extracción de la tierra rara desde el mineral en que se encuentra, porque las tierras raras no existen ellas, no existen como elemento suelto en la naturaleza, existen como parte de rocas, de arcillas, de bauxita, de una serie de elementos, de minerales que pasan a ser como la especie de los receptores, lo que llevan esas tierras raras. Entonces, extraer esos elementos de tierra rara de ahí hay que pasar por un proceso de separación. Pero es muy contaminante. Y ese proceso de separación puede llegar a ser muy invasivo y contaminante al medio ambiente, dependiendo de la técnica que se utilice, de la gestión que se haga de los residuos, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, es completamente llevadero en el mundo entero. Brasil tiene una gran experiencia en eso y en el mundo asiático, Estados Unidos. De lo que se trata es de utilizar los estándares de prevención de contaminación y de hacerlo. Es extremadamente interesante las perspectivas económicas de entrar a esa industria. Lo único que yo digo que la República Dominicana creo que tiene un gran potencial para colocarse, dar un salto en términos económicos y tecnológicos con la industria de tierra rara. Hay una clarísima evidencia de que la riqueza del yacimiento es notable, es grande, y eso le va a generar al país unos ingresos muy grandes en términos económicos, en términos de dinero. Pero ¿Cuándo se podría tener la información? ¿Cuándo se podría tener la información? Sí hay, es rentable y en tantos meses arrancamos. ¿Cuándo más o menos? De que hay tierra rara, ya la información está. Si no digo la rentabilidad. Exacto. Entonces, la cantidad de tierra rara es lo que se está trabajando ahora para determinar. Eso es lo que se llama evaluación de recursos. Y luego también la calidad. Después viene la reserva económica, es decir, el valor económico de esa reserva, que tiene mucho que ver con la proporción de qué tipo de tierra rara es la que hay, porque hay muchos tipos de tierra rara. Y en segundo lugar, entonces, que hace un análisis de mercado para tú entonces decir, este es el valor económico de ese yacimiento. Y lo último viene a ser entonces el proceso de establecimiento de una planta de procesamiento industrial de tierra rara, separación de tierra rara, etcétera, y todo eso. Entonces, todo eso de que poder comenzar a recibir dinero en la tierra rara no puede llevar un par de años, no puede llevar algunos años de trabajo y de inversiones. Ahora bien, el futuro es muy grande, porque si es como se dice y como tenemos evidencia, muy rico el yacimiento, nosotros podemos colocarnos como un productor de uno de los minerales o de los recursos de mayor cotización en el mundo y de mayor importancia estratégica en el mundo desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista industrial y tecnológico. La importancia de la tierra rara es que, por un lado, como no hay yacimiento de tierra rara donde quiera, hay tierra rara en cualquier pedazo de tierra. Ahora, concentración en cantidades explotables son muy escasas. Como no hay tierra rara donde quiera y de qué tipo de tierras raras hablemos, entonces hace que sea muy demandante y muy cotizado ese producto. ¿Y qué es lo que sucede? Que las tierras raras, sobre todo, algunos de ellos tienen un peso extraordinario en los procesos y productos que lideran la actual revolución industrial en el mundo. Estamos hablando de que las tierras raras son muy significativas, no decir solamente la industria de la televisión, la informática, la medicina. Te puedo decir que, por ejemplo, con el neodymium y su utilización para la producción de imanes permanentes, que pueden ser imanes muy pequeños, tienen un valor estratégico en la producción de artefactos de armamentos y de investigación espacial, pero también en la generación de turbinas, entre ellos las turbinas eólicas y todo lo que tiene que ver con la energía renovable. Entonces, estamos hablando de que hay un mundo de cosas que usamos
y que se requieren, cuya producción requieren materiales hechos de tierra rara que no tienen sustitutos. Es decir, usted no tiene alternativa, o uso esto o uso otro. No, no, no. Hay cosas que lo hacen neodymium y más nadie, o que lo tiene el cerio y más nadie, lo tiene el samario y no otro. Es decir, hay muchas características que adquieren materiales que tienen tierra rara, que solamente esos elementos. Eso es lo que explica el especial interés de los norteamericanos en las tierras raras nuestras. Eso es todo. La presencia del Army aquí por los técnicos, tengo entendido que los técnicos del Ejército de Estados Unidos son los que muy solidariamente se ofrecieron a colaborar, un buen corazón, a colaborar con la República Dominicana en la dirección de estas explotaciones. Mira, Pablo, la razón por la cual se le llama a esos minerales críticos, lo de crítico tiene dos facetas. Una es la importancia económica, estratégica en la competencia del mercado internacional de cualquier producto, sobre todo los productos tecnológicos. Claro, claro. Y en segundo lugar está el tema de defensa nacional, de la seguridad nacional. Entonces, los materiales, esos minerales forman parte de materiales imprescindibles para la fabricación de artefactos y procesos que se usan mucho en la defensa, en el área militar. La industria armamentística pero también, depende sí, la industria mucho de ellos. armamentística, y también en la industria aeroespacial, y también Claro. en medicina y en el desarrollo de materiales con características muy especiales. Entonces, quienes más saben de eso son precisamente los científicos asociados a los ejércitos. No solamente de Estados Unidos, claro, sino de China, de cualquier país. Claro, no es casual el interés de los Estados Unidos en las tierras raras de Ucrania, que también tiene tierras raras, y fue lo primero que el presidente Trump mencionó. Ya luego quiere controlar las plantas nucleares, pero lo primero que habló fue de tierras raras. Y en la guerra de tierras raras, bueno, porque ya lo nuclear es moneda corrida, es moneda corriente. Claro, Lo nuclear lo domina casi todo el mundo. El problema de las tierras raras y la competencia no es solo por yo tener, es porque el otro no tenga. Claro. Entonces, es el caso de China. China irrumpió en el mercado internacional de una manera bien fuerte en el 2010, cuando redujo la exportación de tierras raras casi en un 40% de golpe, basándose en un conflicto marítimo que tuvo con Japón. Y eso generó una carestía enorme de los productos de tierras raras que ellos exportaban en un mundo que dependía en más del 90% de los productos chinos. Y entonces ahí fue que el mundo se dio cuenta, y Estados Unidos y toda Europa, de cuál era el peso estratégico que tenía la tierra rara concentrada como monopolio solo casi en una nación. Se puede decirse que Y podría haber de ahí guerras. vino la carrera por la tierra rara. O sea que podemos decir que podrían haber guerras y hasta golpes de estados y cambios en los gobiernos de parte de estos países que están compitiendo. Se habla de que el buen trato que está dando Estados Unidos a República Dominicana, además de lo del nearshoring, tiene que ver con lo solícito que ha sido el gobierno de Estados Unidos, dominicano con el de Estados Unidos, que un poco permitir la entrada al Army, es decir, esto lo van a manejar, es nuestro, No, pero esto lo van a manejar ustedes. Vamos a ver, Pablo. Marco Rubio estaba feliz, yo lo vi, yo estaba ahí, yo lo vi feliz cuando habló de tierras raras. Vamos a ver, Rubio. Satisfecho, Marcos Rubio. Sí, vamos a ver, Pablo, porque tú eres especialista en el relato. Entonces tú estás haciendo un relato que yo creo que hay que hacerle algunas observaciones. A ver. Sí. No creo que hemos desarrollado relaciones en ese sentido con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, porque se han desarrollado en otras actividades que se han hecho aquí en el país de colaboración con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, Claro. incluso en el campo de energía y en otras áreas de minería, etcétera. Y hay años de relaciones del Servicio Geológico Nacional con su homólogo en Estados Unidos. No, ellos controlan como todo también eso. Ahora, en lo que se refiere a la tierra rara, nosotros lo que le pedimos fue, en el marco de un conjunto de cooperaciones que estaban disponibles, lo que pedimos fue la cooperación para la investigación de tierras raras. Y para eso incluso tuvimos que firmar un contrato y hacerle incluso algunos pagos que tienen que ver con investigación
y la caracterización. ¿Por qué razón? Simple y llanamente porque la República Dominicana nunca había tenido experiencia ni en investigación ni en procesamiento de tierras raras. Y el conocimiento que tú necesitas lo busca donde el que sabe. Entonces pudimos pedírsela a China, pudimos pedírsela a Francia, pudimos pedírsela a quién en América Latina. Los únicos que tienen experiencia en tierras raras en América Latina más o menos importantes son los brasileños y un poco los argentinos, porque ni siquiera Chile tiene la experiencia suficiente en tierras raras. Sí, pero además, pobre del gobierno dominicano, entonces, si se atreviese a pedir ayuda a los chinos, porque vendrían ahí con el argumento de la seguridad nacional y la cosa. O sea, que se hizo lo posible. Nosotros hicimos un acuerdo de cooperación de investigación, pero el gobierno dominicano creó mediante una propuesta de la empresa minera dominicana. Y la discusión que se hizo... Específicamente pensando en eso. Pensando en eso y en otros yacimientos de otro tipo convencionales que puedan surgir. Pero hay que estar la Pero no, la razón esencial, la motivación esencial fue la tierra rara, con un propósito estratégico. Y es que esas tierras raras son de República Dominicana. Tienen que ser gestionados por el Estado Dominicano. Y aquí yo quiero hacer la siguiente observación. El tema de las tierras raras, que va a llevar un tiempo, que superaría un tramo de gobierno para que estén en plena explotación. El tema de la tierra rara tiene que hacerse con visión de Estado. Lo que quiere decir que debe ser intocable, porque cualquier presidente que llegue debe dedicarle esfuerzo especial, porque el futuro económico, de proyección tecnológica, de influencia incluso política de la República Dominicana descansa en parte en lo que pudiera llegar a ser la explotación y comercialización de tierras raras, que es un producto muy cotizado, de mucho prestigio y que cada vez tiene mayor uso por las grandes potencias. Y eso puede relanzar al país hacia los niveles que queremos tener. Y para eso tiene que sacarse de la política cotidiana, tiene que gestionarse con una visión de Estado. Y yo pienso que el presidente Abinader, cuando hace así, crea la empresa para eso. Él lo está haciendo un paso correcto. La política es el arte de lo posible. Y el presidente Abinader es un hombre muy aterrizado y pragmático y sabe que esos negocios hay que hacerlos con los norteamericanos, so pena de cosas muy peligrosas. O sea que como se está haciendo, es que no había otra posibilidad. Se maneja el dato posible de la cantidad de tierras raras que podría, en toneladas más o menos, minutos más, yo minutos menos. Yo preferiría esperar que termine el proceso actual de evaluación de recursos, que se llama así mismo evaluación de recursos de tierras raras. Y entonces el equipo que está trabajando daría esa información. Ingeniero Antonio Almonte, ex ministro. Mira, que siendo ministro, mucha gente, la prensa, quería que uno ofreciera algunas cuestiones. Yo apenas llegué a veces a decir algo, pero no insistía mucho precisamente para evitar ese tipo de cosas. Eso se entiende. Pero miren, ingeniero, fundador del PRM, usted dice que esto de las tierras raras es importantísimo y que va a trascender esta gestión de gobierno. Posiblemente llegue el 28 y todavía las cosas no estén totalmente terminadas. No, por consiguiente, antes del 28 se sabrá qué cantidad tenemos y cuál es su potencial económico. Exacto, pero no habremos entrado todavía en el negocio y los miles de millones. Sí, pero todavía estará en proceso de habilitación de la planta. Perfecto, entonces lo lógico sería que el PRM ahora tiene otro motivo más para tratar de permanecer en el poder. ¿Por qué? La verdad es que si esto explota en términos positivos como uno espera, va a ser una noticia demasiado buena para el próximo gobierno, porque no son 3 cheles y medio. Pero hay un problema, uno ve al PRM que de cada 10 dirigentes, por lo menos 11 aspiran a la candidatura presidencial. ¿Cómo que ustedes cuentan en Baní? Porque si son 10, ¿cómo que son 11? Para poner la impresión de lo grande, la gravedad del problema. Yo sé que usted le da un seguimiento especial a la política de su partido. Hablemos ahora del PRM y a lo que full que uno percibe como que comienzan a hacerse daño. ¿Cómo está la cosa en el PRM? Que toda esta candidatura, estamos en el 25, profesor, y hay unos candidatos y este va y dice el otro. O sea, hablemos de eso, porque no van a disfrutar de las tierras raras si siguen así. Bueno, es un comportamiento raro, porque tenemos apenas meses de haber iniciado el segundo mandato. Y estamos entonces
ya es innegable en una carrera un poco a destiempo por la candidatura respecto al 28. Y creo que ese es un gran reto que tiene el partido por delante, a partir de las experiencias vividas por su matriz, que fue el PRD, y las experiencias incluso de otras organizaciones políticas. Creo que es mejor, es más, del mismo PRM, que ha logrado manejar con mucha sabiduría las aspiraciones internas, los conflictos y la competencia en todos los niveles, incluyendo diputaciones, etcétera, etcétera, y se ha mantenido como una organización que proyecta una imagen unificada. Entonces, y eso ha dado rédito, que ha sido positivo. Entonces, esa experiencia debe servir para que continuemos con esa tónica. Sin embargo, se han destapado muchas candidaturas que por un lado tienen el mensaje de que se trata de una organización política viva, con una juventud veterana pero muy joven, o sea, gente muy joven, pero ya con años de experiencia, con capacidad de liderazgo, etc. Ahora, hay un tema, y es que el presidente Abinader fue reelecto el año pasado, fue reelecto basado en dos cosas principales. En su extraordinario ejercicio, yo diría que fue un gran ejercicio, una gran experiencia que el pueblo dominicano asimiló y validó en el 24. Y en segundo lugar también porque la oposición a él, eran sobre todo candidatos que querían volver al poder sin haber hecho nada que le hiciera al pueblo entender que merecían volver al poder. Y por consiguiente no lo votaron, no lo apoyaron. Ahora nosotros queremos que la sociedad nos apoye de nuevo en una tercera oportunidad en el 28. De eso se trata. Pero para eso tenemos que merecerlo. Claro. Nosotros tenemos que demostrar a la sociedad que el 28 nos merecemos ser reelectos por tercera vez. O sea, una segunda vez reelección después de la primera en el 20. Pero no es corriendo al día siguiente de las elecciones de mayo. Disperso, cada quien diciendo lo que le parece y mostrando una imagen de incertidumbre respecto a qué va a pasar ahí. Entonces yo creo que la única manera que llegamos a merecer ser votados de nuevo y apoyados de nuevo en el 28 es si nosotros, por un lado, afianzamos las cosas positivas que el presidente ha hecho o ha iniciado y también exitosamente se introducen novedades que digan, bueno, pero esto es increciendo hacia adelante. No quítate tú para ponerme yo, sino esto es un proceso que inició Abinader exitosamente en el 20, va creciendo, agregándole novedades, nuevos valores a la sociedad dominicana, y entonces se merecen una tercera oportunidad para seguir con el país hacia adelante. Pero para eso tenemos que merecerlo. Y eso significa que el primer punto es la unidad. Y es el mensaje de que el interés fundamental de nosotros es el fortalecimiento del Estado, de la democracia y del bienestar general del pueblo. No que yo sea presidente, ni que yo sea fulano, ni que tal cosa, sino el pueblo en primer lugar, el interés general y de la población y de la gente en primer lugar, las transformaciones positivas en educación, en salud, en la seguridad de los ciudadanos, en la distribución de ingresos, en la solución del tema de lo que todavía falta, el tema eléctrico. Pero hay conciencia en el PRM Entonces, de que para el 28 no me puede decir que acabamos de comenzar, que entonces que la pandemia, No, que pero- luego vino la guerra pero- de Ucrania, ya en el 28 No, yo estoy- serán te 8 estoy años de dic- gobierno. Te estoy diciendo que y uno- que hay que ver el 28. Cuando tú analizas la situación de los compañeros que están aspirando, algunos creen que nada más hay que pensar en los 4 años que pasaron para justificarse. Para el 28 hay que justificarse en lo que hagamos del 24 al 28. En la tierra rara, eso es 28-29. Los chelitos de la tierra rara, Bueno, si llegan, no, eso es 28-29. la tierra No se rara- puede contar con ese dinero ahora. Eso es para adelante. No, impacta positivamente, la tierra rara lo van a impactar positivamente. Tan pronto se diga que la tierra rara hay tantas toneladas seguro
y Está hay bien. una potencialidad económica de tanto y se está trabajando para Sí, eso. pero el del 28 que se va a beneficiar de Pero, eso, no, los minutos pero van a llegar. independientemente de la tierra Sí. rara, Ajá. independientemente de la tierra rara, yo digo que el partido tiene que trabajar para beneficiar. ¿Y qué se puede hacer para evitar eso? Porque en el PRM hay una tendencia No, yo no- prerredeísta de que yo hago la campaña mía no contando mi valor, sino desvalorizando al adversario. Mira, ¿Cómo se va a salvar el mira, yo estoy- PRM de esa herencia fratricida? Sí, mira, A ver. yo soy miembro de la Dirección Nacional Ejecutiva y participo, bueno, el sábado pasado una importantísima reunión. Y cada reunión que yo participo con la dirección del partido y con los compañeros, se percibe un tremendo compromiso de esos compañeros con el PRM. Y el trato que nos damos todos es como los tres mosqueteros, todo para uno y uno para todos. A nosotros lo que nos preocupa, en el PRM no hay división. Cuando yo hablo así, lo que me preocupa es que pueda desarrollarse un laborantismo individual de un grupo que entonces ponga en tensión la unidad del partido, que no ha sucedido hasta ahora. Naturalmente, en función de nuestra cultura política y de lo que ha sido nuestra historia, cualquier analista independiente de que oye las aspiraciones de 2 o 3 dice, bueno, ahí va a pasar como el PRD aquel. El PRD murió. Nosotros también tenemos... Lo que hay que ver si murió la cultura, lo que tenemos que saber es si murió la cultura PRDista. Sí, pero tenemos que entender que las culturas no son eternas en términos la estructura organizacional. Es decir, nosotros hemos demostrado, para llegar al poder en el 20 Sí. y para gobernar y reelegirnos, hemos demostrado que no somos exactamente aquel PRD, de donde muchos venimos, sino es una organización que ha ido formando una cultura particular, que le ha sido hasta ahora exitosa y que se mantiene unido. En el ejercicio mismo del gobierno y en el ejercicio del liderazgo político. Fíjate que Carolina, que es la secretaria general, y Paliza, el presidente, nunca han significado ningún tipo de conflicto público, y ni siquiera interno, salvo las contradicciones normales entre políticos. Y los dirigentes también. Hay otra cultura, hay otra visión respecto a la política. Hay que destacar ahí también el comportamiento de Hipólito Mejía. Y del propio La presidente alianza entre Abinader y Mejía ha sido muy inteligente. Claro, pero es ganar. El aprendizaje de las experiencias y también una nueva visión. El aprendizaje de que la sociedad respalda eso. Sí, no respalda a lo otro, respalda eso. Cuando yo hablo con cierta preocupación, no es porque yo esté viviendo en medio de una organización dividida, sino llamando la atención de la necesidad de cuidar la unidad del partido. Lo que pasa es que don Hipólito ahora está con su muchacha, una hija. La mujer más importante de un hombre en su vida es su hija, son sus hijas. Entonces esa es la debilidad de ese señor. Y en el PRM parece que se va a elegir esto en primarias, es decir, la gente que está en el padrón, lo que quiere decir que fácilmente apenas 450.000 almas van a decidir esa candidatura. ¿Cómo lanzar ese mensaje de que aquí va a ganar el que tenga más votos y punto, y el que perdió, perdió? No hay más remedio. No hay más remedio porque... Bueno, ese optimismo. No. Porque antes fue Abinader y Hipólito. Hipólito dio 2 pasos atrás y admitió su derrota y ven, y Luis, vamos para arriba. Ahora yo no estoy tan optimista. Bueno, siempre lo que la ley de los grandes números más o menos establecen que siempre lo que puede suceder un día sucede. Entonces yo no puedo decir absolutamente que no va a suceder tal cosa. Pero no hay incentivo para que nadie invente en el PRM. Porque el que invente en el PRM, la mayoría de la gente del PRM, de la dirección y de la masa, lo que está es por su partido. La ultraderecha. Y la gente va a tener que aceptar lo que sea la decisión. Ahora, siempre hay gente que no le gusta porque cree que tiene que ganar y no es así. Pero hay que hacerle la advertencia, La ultraderecha está de moda, el trujillismo está de moda en este país. La ultraderecha, el racismo, el odio, eso está de moda en el mundo y aquí también. Y ahora vienen las candidaturas independientes, profesor. Ahorita sale un sobrino de Trujillo, un hijo putativo, nunca mejor dicho, del general,
y le da una sorpresa al PRM. Usted sabe que los PLD tienen su lío, su problema, su cosa. Mira, déjame decirte... ¿No le asusta esas candidaturas independientes que lo pueden sacar del poder? No, mañana, un movimiento a lo Trump así. Sí, pero déjame decirte, yo creo que sí, tú has hecho un señalamiento correcto. Hay una moda de algunas posiciones, yo diría que extremas. Yo diría que hay una cierta moda de cierto populismo, tanto de derecha como de izquierda. En términos de resultados finales para la democracia lo mismo da, muchas veces. Lo que yo quiero decir que si asusta a alguien no debe ser solo al PRM, sino al sistema democrático institucional de la República Dominicana. Es lo que tiene que preocupar en cuanto a ese tipo de liderazgo de extrema derecha o populista de extrema izquierda, a la partidocracia que tiende a socavar el tinglado democrático basado en partidos políticos y en las leyes que la sustentan, y entonces todo eso es subsumido por el líder mesiánico, claro, y por ese discurso populista. Entonces, a quien tiene que asustar, contrario a lo que mucha gente cree, no es al partido tal, es a la fluidez y permanencia del régimen democrático que hemos tenido, que hasta ahora, con todas sus falencias, que las tiene, y las miserias que tienen algunas organizaciones políticas que la han mostrado, sin embargo, es uno de los sistemas más sanos y más importantes de toda América Latina. Y ha sido construido y sustentado por esos partidos políticos que queremos enterrar. Entonces, para que después no estemos pensando en dónde estarán los partidos, tenemos que ser previsores. Y yo he sido yo sostengo, y he tenido mucha crítica en conversaciones bilaterales con amigos, que hay que tener mucho cuidado con abrirle las puertas a las posibilidades de que populistas sin grandes compromisos con el régimen partidario, que funciona a veces como un mecanismo de control y de cribado, es decir, de control, sí, sin grandes compromisos, basado en una coyuntura concreta que se pueda presentar en un momento determinado, de tipo socioeconómico, político, de tipo incluso migratorio, puedan levantar un discurso atractivo, algún carismático, no digo ahora, en cualquier momento del futuro, engañar a las masas, confundir al liderazgo político y después entronizarse como un líder político que socava toda la base de la institucionalidad. Y eso sociedad. No es un problema de un partido. Es un problema del régimen democrático. Los que están montados en el palo son ustedes. Entonces, ustedes tienen más que perder, que están arriba. El otro está abajo empujando. También tú, sí, Pablo, porque tú lo vas a sufrir igualito que los militantes de los partidos. Sí. Pero el carguito es bueno, el carguito es bueno. Profesor, muchísimas gracias. Usted y yo nos veremos en junio en el convite Banilejo. Yo espero que me reciba por allá. Yo le prometo llevar arepitas de burén y dulce de leche Banilejo. Lo del mango no lo prometo por un asunto de sanidad vegetal. Necesito un permiso especial de la embajada. No, pero ya voy a ver qué hago. Yo tengo eso resuelto. Siento que sean de Baní, los mangos se arreglan. Muchísimas gracias. Gracias, como Pablo. siempre. Muy agradecido. Como siempre. Sí.